¿Qué más, gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a enseñar a cómo debes patear con efecto, con curva, con rosca. Te voy a enseñar la técnica precisa para que puedas patear con efecto. Esto te va a servir para cobrar tiros libres, tiros de esquina, patear al arco cuando estés libre para patear. Y eso te ayuda totalmente a ser un crack, a lo menos cuando vas a hacer un gol. Así que vamos con eso y comencemos. Ya comencemos con el ejercicio. Antes de seguir, quiero pedirte disculpas si es que escuchas algún ruido por aquí, porque está empodando la cancha. Entonces, si es que en el transcurso del video escuchas ruido, están podando. Eso siempre lo hacen 1 o 2 veces cada mes. Bueno, sigamos. A ver, lo primero que debemos saber es bastantes puntos que te van a ayudar al momento de patear el balón con efecto, con curva. Bueno, vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto es el siguiente. El primer punto tiene que ver la distancia que debes ocupar entre el balón y dónde te vas a posicionar. Por ejemplo, debes posicionarte a unos 3 metros, a unos 3 pasos, digamos, no 3 metros, 3 pasos. Recuerda, esto es bien importante. Cada vez que vas a patear el balón debes estar tranquilo, relajado, el cuerpo suelto. Y cuando el momento que vayas a patear el balón, solo le das fuerza a tu pie con el que vayas a patear, nada más. Solo eso. Pero siempre relajado, tranquilo, viendo al punto donde vas a patear y listo. Ese es el primer punto. El segundo, como te dije, tiene que ver con la distancia donde te vas a parar, que es 1, 2, 3 pasos, nada más. Y tienes que ver también la dirección. Por ejemplo, si yo voy a patear de aquí recto donde están ustedes, no te bajes. De aquí recto donde están ustedes, entonces yo debo posicionarme más o menos en diagonal del balón. Por ejemplo, si yo voy a patear para allá, yo debo posicionarme allá. Entonces coges, te pones así. Nunca te pares muy recto. Yo no te recomiendo pararte muy recto, porque ahí normalmente vas a tener que forzar tus piernas para patear. Es mejor ponerse un poquito inclinado, eso ya es más natural. Te pones un poco inclinado. Lo que saben hacer los jugadores es coger, se pone recto así, perpendicular del balón allá donde van a patear, y cogen así y hacen un paso para un lado y listo, y desde ahí patean. Con esa inclinación tranquilamente le puedes dar el efecto. Entonces, como te digo, lo primero es ponerse diagonal, la distancia a 3 pasos, relajarse y comenzar. Ahora, lo siguiente es, lo que debes saber es dónde debes patear el balón. Primeramente, antes de eso, debes saber el otro punto, que es dónde debes poner el pie de apoyo antes de patear. El pie de apoyo es importante. El pie de apoyo debe estar a una distancia ahí y paralela al balón. Entonces, tiene que estar así, igual, a una distancia de unos 10 centímetros le logras posicionar, ni muy adelante ni muy atrás. Ahí. Llega y que te puedas posicionar bien. Recuerda no forzar el pie, poner así, ni así. Trata de poner paralelo, ahí, tranquilo, relajado, como te va a llegar el pie. Y listo, para que te dé apoyo al otro para poder patear. Entonces, la distancia, llegas y practicas, como que fueras a patearme. Estás practicando ahí. Eso es importante. Ya, una vez que sabes todos estos pasos que te digo, ahora vas a saber dónde. Acércate un poco. Ahora, ¿con qué debes patear el balón? Lo importante aquí para patear el balón es la parte interna del pie. Si no sabes cuáles son las partes del pie, aquí te voy a dejar un videito para que vayas a ver la parte interna y las partes del pie. La parte interna es esta, ¿no? Te indico de una vez. Y vas a patear. Te tomas cuenta de tu dedo gordo, de dónde inicia a dónde termina, que es por aquí termina el dedo gordo. Aquí sale un músculo, un huesito grueso que aquí. Y con esa parte debes patear, aquí más o menos, con esto. No con la parte de acá, sino con esto. Ni tampoco con la parte de acá, porque ahí ya sería puntazo o se iría muy lejos el balón. Es aquí para darle efecto. Esta es la parte clave. Ahora, ¿dónde debes patear el balón? Para que vaya bien. Date cuenta la mitad del balón. Por ejemplo aquí, ¿no? Esta es la mitad del balón. De donde la sientas, la mitad del balón, de aquí desde el suelo hasta aquí. Más o menos por aquí, un poquito más abajo. Aquí. Aquí debes patear el balón. Todo dependerá a qué altura le quieres mandar. Entre más alto, más abajo. Entre más alto, más abajo. Entre más bajo, más recto. Entonces todo va a depender de eso.
Eso es importante al momento de patear el balón. Ahora, ¿cómo debes patear el balón? Esto es importante también. Debes patearle como que le das con el roce nomás así. Pero le impactas con esto. Por ejemplo, viene el balón, está ahí el balón. Como te dije, ahí es la parte mitad. Acomodémosle como esta, ¿no? Esta parte de aquí es como la mitad. Le damos ahí, mira. Con esta parte le das un poquito más abajo y le das ahí. Pero chanfleado, así. Mira. Eso es lo que debes hacer. Ahora, otra cosa que debes saber antes de patear el balón, párate, es la inclinación de tu cuerpo. Normalmente ya todo dependerá de la práctica. Trata de practicar y vas sabiendo cómo te acomodas, pero la inclinación más o menos es una inclinación, no debes ir recto. Aquí cuando vas a patear con efecto, no pongas el cuerpo adelante para dar con fuerza. No. Cuando vas a dar con efecto, tu cuerpo debe tender a inclinarse al lado contrario donde vas a patear. Si es con derecha, tu cuerpo se inclina hacia la izquierda. Si es con izquierda vas a patear, tu cuerpo se inclina hacia la derecha. Entonces eso tiene que ver también la inclinación. Entonces llegas y pateas ahí. Ahorita vamos a hacer los ejercicios de práctica. Vamos a eso, comencemos. Vamos a comenzar con los ejercicios, ¿no? Mira, vente para acá, te indico. Ahí también hay que saber la posición, al momento de patear, cómo debes mover el pie, ¿no? Muchas de las veces ya te dije que es así, ¿no? Pero tienes que hacerle como un efecto, como que le haces el pie, como que le mandas para atrás, así, medio raro. Eso ya es cuestión de cada uno, cómo se vaya adaptando. Entonces, tiene que ser el efecto, vas a patear así, pero tienes que darle como un movimiento para atrás. Depende cómo te arregles. Yo es así, de ahí otras personas ya poniendo la práctica ya saben, pero ahorita el primer ejercicio que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es patear el balón a una corta distancia de unos 2 metros, ¿no? Pongámosle que ahí es la pared, mira ya. Ahí es una pared, ¿no? Trata de ponerte en una pared y vas a patearle suavito, pero trata de que el balón ruede, gire así, en su propio eje y vaya hacia la pared y regrese. Trata de que vaya con un poquito de efecto. La cuestión es que vaya rodando, ¿no? Entonces vamos a ver. Párate un poquito cerca y vas bien. Entonces así voy a patear. Trata de coger y hacerle así. Entonces ya estás practicando a una corta distancia. Entonces practica y practica. Paras. Y le haces rodar con efecto. La cuestión es que ruede. Igual con la izquierda. Trata de darle con las dos. Mira. Que vaya rodando con su efecto, en su propio eje y llega al punto donde vos quieres. Esto es importante porque te va a ayudar a practicar bien. Esto debes hacerle bastante tiempo. Practica todos los ejercicios unos 5 minutos y sales todos los días un crack. Y cada vez, cuando ya te sientas, ya le puedas dar que se mueva así como estás viendo ahorita. Mira. Cuando ya le veas que ya se mueve así, ahora lo que debes hacer, párate. Ahora lo que debes hacer es coger mayor distancia. Más distancia, vas aumentando unos 5 metros y sigues pateando, mayor con efecto, ¿no? Y le sigues pateando, pilas camarógrafos, mirás la distancia del balón como mueve. Pues va ahí, ¿no? Con las dos. Pilas. Cada vez le vas aumentando más la distancia. Igual con las dos piernas, no solo con una, con las dos piernas. Izquierda, derecha, te haces capo así, te haces un pro ahí. Si no puedes con la izquierda o con la derecha, si es que solo puedes con la derecha, eres la pierna más fuerte, la derecha. No importa, pero practica con las dos. La cuestión es que eso te va a ayudar bastante en el fútbol. Listo, y le vas aumentando cada vez más. Le vas aumentando cada vez más la distancia, aumentas. Ahora vamos a hacer pateando desde lejos para que vean. Vamos a eso. Ya, comencemos. Ya, ahorita vamos a patear distancias largas. Debemos practicar igualmente. Bastante. Recuerda estar practicando unos 10 minutos esto pateando desde lejos y listo. Ahorita vamos a patear de aquí al segundo arco, al de allá. Una distancia más o menos, está exagerada, ¿no? No hemos de llegar
ni a la mitad, pero más o menos va a ir con efecto el balón. Si es que le metemos, mucho mejor, pero debes practicar eso. Entonces, primeramente lo que debemos ver es la distancia. Entonces ya más o menos sabes la fuerza con el que debes patear. También debes ver la dirección. Está más o menos para allá, entonces debes pararte inclinado. Si está para allá, debes pararte inclinado, ahí más o menos. Y la distancia del balón a donde te vas a parar, que es unos tres pasos. 1, 2, 3. Ahí. Pilas, camarógrafo. Una vez que ya tienes todo eso, simplemente practicar. Recuerda, patear con esto. Ahí va el primer disparo. Quita de ahí, ve. Entonces ahí va el primer disparo, ¿no? Vamos a hacer unos dos. Uno con este y otro con otro. Con la derecha y con la izquierda. Ahí va. ¿Y ven? Es el primer disparo. No le llegué a meter al arco, pero más o menos con la práctica ya va dando ya. Vamos ahora con el pie izquierdo. Ya, pilas. Ahora con izquierda, ¿no? Igual voy a patear para allá, al arco segundo. Y ahora con la izquierda. La izquierda no le tengo mucha fe para los tiros de efecto, pero me gusta practicar con las dos. Igual. Tengo que ver la distancia con la fuerza que voy a patear. La dirección que está así, entonces ya debo pararme más o menos ahí inclinado. Ahí ha de ser. Igual la distancia para ponerle más velocidad y más fuerza, debo pararme 1, 2, 3 y desde ahí. Vamos a ver. Pilas, camarógrafo. Pilas, ¿no? La izquierda es un poco más débil, no es como la derecha. Bueno, así debes practicar el balón. Patear, vente para acá. Vamos caminando. Así debes ir pateando. Y recuerda, practicar 5 minutos, 10 minutos para patear el balón. Y así vas avanzando cada vez más. Espero me disculpen por el ruido, no se escucha bien. Si es que se escucha bien, pues mucho mejor. Recuerda, el tiro de efecto es bueno para tiros de esquina, tiro libre. Cuando quieras colocar al arco te sirve bastante. Practica, practica y practica. Eso es todo, espero que te sirva este video, gambetero. Recuerda que puedes compartir, suscribirte a mi canal. Recuerda, llegamos a los 1000, hacemos un sorteo y nos vemos hasta la próxima. Chao, gambetero.